Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Esta mañana de sábado les extendemos a todos una cordial bienvenida y también les deseamos un feliz sábado. Estamos ya, gracias al Señor, transmitiendo este programa, La Voz del Espíritu y Profecía, para todos ustedes, deseando que sea de gran bendición para nuestra vida espiritual y que también nos ayuden a compartir este mensaje. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, nuevamente porque nos permites poder congregarnos para transmitir este programa. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo, preséntanos el mensaje con toda claridad, Señor, y que nuestros corazones puedan estar dispuestos para abrirse y aceptar este mensaje, abrirse a Cristo Jesús y aceptar este mensaje. Perdona nuestras faltas, Señor, dirígenos y ayúdanos para seguir adelante con tu ayuda, con tu bendición, con tu poder, con la dirección de tu Espíritu Santo. Lo rogamos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el capítulo 16 del libro El conflicto de los siglos, la Biblia y la Revolución Francesa. Hemos dicho que este es un capítulo bastante importante, trascendente, como vamos a ir mencionando algunos otros, donde vamos a hacer bastante énfasis para que no se lo pierdan. Voy a leer una porción, un párrafo anterior a lo que con el que terminamos el sábado pasado para poder introducirnos al nuevo material de esta mañana. Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Recuerden que estamos en base al pasaje del Apocalipsis donde se menciona Egipto, ya lo estudiamos, y donde se menciona a Sodoma y donde se menciona también que Cristo es crucificado. Por supuesto, ya dijimos que no tiene, históricamente no tiene ninguna concordancia, pero la aplicación, la profecía, lo está, ya hemos visto las razones por las cuales, por ejemplo, mencionó a Egipto, porque era un ateísmo grandísimo que había, despreciaron, desecharon, dijeron que no había Dios, pues, y entonces Francia también, a través de un decreto, como ya lo estudiamos, dijo, aseveró, declaró que no existía Dios. Entonces vamos a ver aquí, Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. ¿Por qué se le menciona como, o se le compara como Sodoma? Porque es un símbolo de Sodoma. Durante la revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarrió la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, ¿no? Por eso se menciona a Sodoma, tal como nos la da la profecía, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión. Se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, note bien, el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficazmente a la consolidación de la sociedad, o a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas, cualesquiera, podían celebrar o deshacer a su antojo. Dos personas cualesquiera, fueran hombres, fueran mujeres, o fuera hombre y mujer. Es decir, aquí se está desvirtuando totalmente el matrimonio. Por eso se compara con las acciones ilícitas, las acciones denigrantes sexualmente que hacía Sodoma, Gomorra y toda la región ahí de la llanura realmente. Entonces, esto me trae a la memoria esta situación que está sucediendo ahorita acá en México. Esta diputada del estado, de la entidad federativa de Chiapas, que está en contra de la diversidad de sexos, y claro, por supuesto, entonces se han dividido las opiniones, tristemente. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo actualmente, y hay mucha gente que está en contra de ella, pero en realidad, y le dice, no, es que la religión no tiene nada que ver aquí. No es de religión, no es de religión, es porque el Señor lo establece en su santa palabra. En la Biblia el Señor lo dice, pero además es cuestión de creación. El Señor solamente creó dos géneros. Es cuestión de genética. El Señor puso en nuestra genética, nuestro Señor Jesucristo, al crearnos, puso en nuestra genética
vas a ser hombre o vas a ser mujer. Nada más. No hay otra elección, no hay otra opción. Sin embargo, la gente está siendo bombardeada por los instrumentos de Satanás y Satanás está metiendo aberraciones en sus cabezas para poder estar en contra de Dios, por supuesto. Y en la misma situación que se estaba viviendo en Francia. Si los demonios se hubieran, note bien, si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe y de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad, a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habría podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Entonces, Sophie Almond, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. Más claro, no. Ahora sí vamos a entrar al nuevo material. En donde también el Señor de ellos fue crucificado. Esta es otra expresión que nos menciona el Apocalipsis. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo, nótelo bien. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el evangelio, crucificó también a Cristo, note bien, en la persona de sus discípulos. Por eso la profecía en Apocalipsis asevera esto, que crucificó Jesús fue crucificado en Francia. Por supuesto, no tiene sentido histórico, pero teológico, práctico de lo que se vivió en Francia, por supuesto que sí. Siglo tras siglo, la sangre de los santos había sido derramada, mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Sus hermanos, los albigenses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de esta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Reyes y nobles, note bien, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y nata de la nación, se había recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Su sangre, los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados del corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados, note bien, como fuera de la ley. Sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. Terrible la situación. El enemigo estaba, por supuesto, detrás de todo ello. Ahorita lo vamos a constatar, ahorita lo vamos a ver con toda claridad. La iglesia del desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras, donde llevaban una vida de esclavos hasta la muerte. A los habitantes más morales, más refinados, inteligentes de Francia, se les condenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Otros, note bien, tratados con más misericordia, eran muertos a sangre fría y a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares, es decir, cobardemente los mataban. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas y de niños inocentes eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar el culto. Y voy a repetir, no te ven, ancianos, mujeres indefensas y niños no respetaban absolutamente a nadie. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir al punto donde solían reunirse, no era raro hallar a cada trecho, note bien, cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Su país asolado por la espada, el hacha y la hoguera
se había convertido en vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XVI, cuando la civilización estaba supuestamente en todo su apogeo, donde el conocimiento, la razón, el raciocinio estaba supuestamente a todo vapor, en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras, donde los teólogos de la corte de la capital eran hombres instruidos y elocuentes que afectaban poseer, note bien, las gracias de la mansedumbre y del amor. ¿Dónde estaba la muestra de la mansedumbre, de la paciencia, de la tolerancia y del amor? ¿Dónde estaba? No existía. Solamente existía el espíritu de Satanás, por supuesto, porque era el mismo Satanás el que estaba dirigiendo y guiando a estas personas. Los tenía bajo su control. Pero lo más inicuo, note bien, si ustedes piensan que ya se vio que era todo lo perverso, todo lo malo que había ocurrido, pues no. Note bien lo siguiente, pero lo más inicuo que se registra es el lóbrego y catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos. Fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. Si usted no tiene idea de esta matanza de San Bartolomé, vaya a la internet o pregúntele a la inteligencia artificial y le va a decir con lujo de detalle las atrocidades que ahí se cometieron. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El teñido de una campana resonando a medianoche dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo, note bien, escúchelo bien, cuando salió de la esclavitud de Egipto, es el Señor Jesucristo, voy a repetir, así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de mártires. ¿Quién estaba detrás de ellos? El mismo Satanás, el mismo enemigo, el mismo diablo. La matanza continuó en París por 7 días con una furia indescriptible durante los tres primeros. Y no se limitó a la ciudad, sino que se decretó por decreto especial del rey, se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo, note bien lo que ya habíamos enfatizado. No escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70,000 personas de la florinata de Francia. Terrible, terrible, terrible la situación, terrible el acto, cobarde. Terrible esta matanza, se me fue la palabra, cuando la noticia, a ver si la recuerdo, se las menciono. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero, note bien, no tuvo límites. El sistema papal, la Iglesia Católica, los dirigentes de la Iglesia Católica se alegraron, hicieron fiesta. Fue una algarabía tremenda, note bien. ¿Dónde estaba la compasión, la paciencia, la tolerancia y el amor que profesaban? Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 2,000 duros. El cañón de San Ángel tronó con alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, es decir, el Papa,
se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó Te Deum, es decir, a ti Dios, un canto de gratitud, un canto de agradecimiento que no tiene nada que ver, por supuesto, con eso. Se acuñó una medalla, note bien, para conmemorar la matanza, y aún pueden verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari representando la agresión contra el almirante al rey en el concilio, maquinando la matanza y la matanza misma. Gregorio envió a Carlos la rosa de oro, y a los 4 meses de la matanza escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría. Note bien, se alegraban de que habían asesinado cobardemente y a sangre fría a 70,000 franceses. Cuando el Santísimo Padre recibió la noticia, se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva para dar gracias a Dios. Nótelo bien, patético, terriblemente patético. Y lo decimos con mucha pena, con mucho lamento, porque no debiera estar ocurriendo. Como un ser humano que se dice cristiano, que se dice líder religioso, se alegraba de esta terrible matanza, la matanza de San Bartolomé, y le daba gracias a Dios, y se hizo fiesta. Terriblemente patético. El mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé fue también el que dirigió las escenas de la revolución. Jesucristo fue declarado impostor, y el grito de unión y de los incrédulos franceses era: aplastad al infame, lo cual decían refiriéndose a Cristo. Por eso dice que Cristo fue crucificado en Francia. Las blasfemias contra el cielo y las iniquidades más abominables se daban de la mano, y eran exaltados a los mejores puestos los hombres más degradados y los más entregados al vicio y a la crueldad. En todo esto no se hacía más que tributar homenaje supremo a Satanás, mientras que se crucificaba a Cristo en sus rasgos característicos de verdad, pureza, amor y amor abnegado. Note bien, la situación estaba totalmente distorsionada. Es como actualmente, ya dijimos hace un momento, a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Se defiende, con todo respeto lo voy a decir, porque como cristianos es nuestra obligación. Lo decimos con todo respeto porque amamos a todos los seres humanos, no importa la decisión que hayan tomado, no importa la tendencia sexual que tengan, no importa la preferencia sexual que hayan tomado. Son hijos de Dios, el Señor los ama y nosotros debemos amarlos también, pero tenemos que decir la verdad. El Señor solamente en su creación genéticamente creó 2 géneros, hombre y mujer. No puede haber más. Entonces, el estar teniendo una tendencia diferente, una tendencia sexual diferente, ese es producto de Satanás. Y querido amigo, querida amiga, querido hermano, si tú estás en esa situación es porque Satanás está influyendo en ti, pero tienes toda la libertad, tienes toda la capacidad que el Señor te ha dado a través del libre albedrío para tomar la decisión que quieras. Pero nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, te invitamos a que reflexiones. No hay nada bueno detrás de ello. El único que está detrás de ello es Satanás. Y tienes que superarlo con la ayuda de Dios. Tienes que buscar al Señor. Tienes que ir a Cristo Jesús. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. Así dice la profecía en Apocalipsis. ¿Quién es esa bestia? ¿Qué guerra habrá de hacer? ¿A quién va a matar? El poder ateo, note bien, que gobernó Francia durante la Revolución y el reinado del terror, hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciará el mundo. Así que la bestia que
que menciona ahí en este momento la profecía es Francia. ¿A quién iba a matar? ¿Contra quién iba a hacer guerra? Contra la Biblia. Nunca se había visto esto. Note bien, el culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ella se podía. La ley de Dios fue pisoteada, note bien. Las instituciones de la Biblia abolidas, es decir, las instituciones que el Señor estableció en el principio, pues fue la institución del sábado y la institución del matrimonio, que se ha desvirtuado, como ya lo dijimos. Muy bien, repito. Se recogían las Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolida, el día de descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. Note bien. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos, y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Y eso, por supuesto que no es bíblico. Cuando Lázaro murió, el Señor le dijo, mi amigo Lázaro, duerme, voy a despertarle. Él se estaba refiriendo, y la Biblia misma aclara ahí, que no se refería al sueño natural, sino al sueño de la muerte. Se refería a la muerte, porque el Señor mismo enseñó que el sueño, si nosotros morimos en esta vida que tenemos, pues es como un sueño. Finalmente vamos a despertar. El Señor nos va a despertar a los fieles en la primera resurrección, a los infieles, a los fieles en la primera resurrección, para ir al cielo por 1000 años y entonces participar de la segunda parte del juicio. Y a los infieles en la tercera venida, después del milenio, habrán de ser resucitados para ser destruidos por toda la eternidad. Eso es lo que el Señor enseña en su palabra, el sueño. Por eso dice que es un sueño. Pero finalmente los impíos pues no habrán de despertar nunca más. Nosotros, los fieles, que seamos fieles, claro que sí. El temor de Dios, decían, dista tanto de ser el principio de la sabiduría, que más bien puede considerársele como principio de la locura. Quedó prohibida toda clase de culto religioso, a excepción del tributado a la libertad y a la patria. El obispo constitucional de París fue empujado a desempeñar el papel más importante de la farsa más desvergonzada que jamás fuera llevado a cabo ante una representación nacional. Lo sacaron en pública procesión para que manifestase a la convención de la religión que él había enseñado por tantos años. Era en todos respectos una tramoya del clero, sin fundamento alguno en la historia ni en la verdad sagrada. Negó solemnemente, note bien, y en los términos más explícitos, la existencia de la deidad, a cuyo culto se había consagrado él, y ofreció que en lo sucesivo se dedicaría a rendir homenaje a la libertad, la igualdad, la virtud y la moral. Colocó luego sobre una mesa sus ornamentos episcopales y recibió un abrazo fraternal del presidente de la convención. Varios sacerdotes apóstatas imitaron el ejemplo del prelado. Note bien, en cambio, los fieles de la Reforma fueron llevados a la hoguera, fueron llevados a la horca, fueron llevados a la guillotina. Les obligaron a que se retractaran y no se retractaron. Mantuvieron su fe firme, no negaron nada de lo que predicaran. Y aquí este líder religioso del sistema papal se retractó. Todo lo que habían predicado, de todo lo que habían predicado, se retractó. Y los que habitaban sobre la tierra se regocijaron sobre ello y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas, noten bien, estamos hablando de la Biblia, atormentaron a los que habitan en la tierra.
La Francia incrédula había callado las voces de reprensión de los testigos de Dios. La palabra de verdad yacía muerta. Es decir, se está refiriendo a la Biblia, que Francia intentó destruir la Biblia, acallar la Biblia. La palabra de verdad yacía muerta en las calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios, note bien, se llenaron de júbilo. Claro, qué gozo, qué alegría. No tenían que estar guardando los mandamientos ni haciendo la voluntad de Dios, y podían hacer lo que quisieran. La palabra de la verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley se llenaron de júbilo. Los hombres desafiaban públicamente al Rey en los cielos, de los cielos, es decir, al mismo Dios, a nuestro Padre Celestial, y gritaban como los pescadores de la antigüedad: ¿cómo sabe Dios? Y hay un conocimiento en lo alto. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí, porque ya el tiempo se nos ha ido, pero la situación en Francia estuvo terrible. Esta revolución francesa estuvo terrible. Por eso hemos dicho, no se pierda este capítulo, no se pierda la emisión de nuestras transmisiones, o en algún momento lo escucha, lo ve de manera diferida. Pero tenemos que predicar la verdad. No estamos en contra de nadie, no aborrecemos a nadie, tenemos que amarlos así, porque son hijos de Dios, porque el Señor los amó. Predicamos para redimir, para rescatar. Quien quiera, el que tenga oído, dice el Apocalipsis, oiga. Es decir, el que quiera oír, que oiga. El que quiera aceptar, que acepte. Pero nosotros tenemos que predicar la verdad, y nos daría mucho gusto, mucho gozo que la gente realmente aceptara, escuchara. Nosotros no los podemos obligar, no los podemos chantajear, no los podemos presionar, no los debemos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero sí anhelamos que abran su corazón a Cristo Jesús. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud. Y te damos gracias especialmente, Señor, por el mensaje, por tu palabra. Padre, por ese amor tan grande que tienes por tus hijos, que de alguna manera deseas rescatarlos. Señor, que de alguna manera quieres que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento, Señor, y que nadie muera. Te rogamos, Señor, que ellos puedan de alguna forma permitir que el Espíritu Santo los toque, darle oportunidad al Espíritu Santo. Acompáñanos en este santo día y ayúdanos a hacer tu voluntad. Perdona nuestras faltas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, el próximo sábado, si Dios nos presta vida y salud y todo va bien, por aquí nos estaremos viendo. Que Dios les bendiga, que disfruten de este santo día.